Gracias por continuar aquí en Observatorio en esta discusión, en este análisis sobre la Ley General del Servicio Profesional Docente que está en manos del Senado de la República. Estamos conversando con Arturo Alcalde y con Rodolfo Ramírez, haciendo un análisis desde la perspectiva educativa y también laboral de la ley. Este programa, como todos los de Observatorio, puede ser descargado de la internet en la dirección www.observatorios2012.tvunam.mx. Rodolfo, con frecuencia hemos visto que se simplifica la discusión y se dice, aquí lo que se está discutiendo es la ley de evaluación y si hay evaluación o no hay evaluación a los maestros. Y entonces parece que hay un bloque que se coloca aventurosamente del lado de la calidad y dice, sí queremos la evaluación, y parecería que hay otro bloque en contra de la calidad, pero en defensa de los derechos de los trabajadores que dicen no a la evaluación. Me parece que estas simplificaciones poco ayudan. ¿Cuál es el papel real de la evaluación en lo que estipula la ley, hasta dónde va con su actual dictamen? ¿Cuáles serían sus partes, digamos, plausibles y dónde los elementos negativos que tú ves en lo que hasta ahora se está diseñando? Bueno, creo que la evaluación es indispensable. Uno de los problemas que ha tenido el ejercicio del trabajo docente es que al no contar con un cuerpo autorizado académica y moralmente para evaluar el trabajo docente, se fomentó también una situación de laxitud, ¿no? Nadie vigila ese trabajo y ese trabajo puede hacerse con la menor calidad. Por lo tanto, yo creo que la evaluación es importante y hay que considerarla. Ahora, se han depositado demasiadas esperanzas en la evaluación, ¿no? Se piensa que evaluando a los profesores y evaluándolos rápidamente además, vamos a mejorar lo que los niños aprenden automáticamente. Como decía Arturo, bien, se deposita en los profesores casi toda la responsabilidad cuando investigaciones, estudios, la experiencia cotidiana demuestra que no es así. Quien quiera que ha sido profesor sabe eso. Aquí, para darle fuerza a la evaluación, lo que plantea la ley es que tanto para profesores que están en activo como para profesores de los que entrarán a la nueva carrera, la evaluación será determinante para la permanencia. Y ahí está el punto de debate. La propia coordinadora ha dicho que no se opone a la evaluación, ¿no? Ellos dicen, nosotros queremos una evaluación formativa, es decir, que no estuviera ligado a la permanencia en el trabajo. Por eso esto es un punto muy delicado, muy difícil de discutir. Yo pienso que si reiteradamente se encuentra con una buena evaluación, y aquí está el problema, esto es lo que dice Arturo, ¿qué nos garantiza que tenemos o que tendremos una buena evaluación? Si reiteradamente una buena evaluación encuentra deficiencias, ¿no? Falta de compromiso con los niños, deficiencias en el dominio de aquello que debe fomentar, es decir, competencias como la lectura, como la capacidad de análisis, etcétera, yo pienso que al final no estamos satisfaciendo el derecho de los niños con ese profesor y ese profesor tendría que irse. Desafortunadamente hay casos así, sí, porque en la gran expansión del sistema educativo, este se convirtió en un gran mercado laboral con pocas exigencias académicas. Eso es un hecho que, aunque sea duro, hay que reconocerlo. Arturo, hay dos planos. Uno, los derechos de los maestros, de todo trabajador del Estado, y por otro lado, el papel de los sindicatos, de las corporaciones, que ha sido francamente cuestionado abiertamente, se han señalado distintos vicios. ¿De qué manera lo que se está avanzando en el diseño de esta ley podría efectivamente contribuir a salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores sin que eso se vuelva posibilidad de abusos corporativos por parte del sindicato en sus distintas corrientes, digamos? El tema sindical, en realidad, en la ley lo que se hace es no solamente excluirlo, sino realmente suprimirlo, digamos, en temas como, por ejemplo, el despido, la terminación de los efectos del nombramiento, que conforme a la ley burocrática y como debería ser en cualquier ley, debe respetar el debido proceso, la garantía de audiencia y la posibilidad de que el gremio participe. No me refiero al tema educativo, sino
participe en la representación y defensa que le es propio. En esta ley se excluye totalmente al sindicato y también se omiten un conjunto, digamos, de reglas mínimas para que el profesor pueda defenderse de un despido injustificado. No solamente en cuanto a las causales, que son muy discrecionales y que están referidos a conceptos generales. Hay un artículo que se refiere a 7 fracciones que dice cualquiera de ellas podrá dar motivo al cese o terminación de los efectos de su nombramiento. Entonces, y el sindicato lo dejaron totalmente, digamos, fuera. Eso no me parece buena noticia. Yo entiendo que en el imaginario público hay una idea muy crítica al CENTE, pero no hay que llegar al extremo de cancelar un elemental derecho que tienen los trabajadores para representarse. Entonces, es también, yo diría, de estas exageraciones de la ley que acreditan su carácter muy coyuntural, están tratando como de ser simpáticos con un sector muy conservador de la sociedad que decía sí a la evaluación, cuando en realidad, a mi juicio, como bien señalaba Rodolfo, pues la propia coordinadora ha dicho sí a la evaluación. Pero estoy pensando en el caso de las universidades de la UNAM, cuando se hace una evaluación a un profesor, pues lo hace una comisión dictaminadora, un consejo técnico integrado por personal de alto prestigio, digamos, académico. Es elemental que quien evalúa tenga las características adecuadas para ejercer ese carácter. No así en esta ley. Eso es central. Y por eso utilizan muchos conceptos, manipulan cuando dicen autoridad educativa, suena muy rimbombante, pero en lo concreto va a ser un funcionario ahí del Estado designado por criterios políticos, ¿no? Alguien que puede incluso ni siquiera tener ninguna experiencia alguna. Esto que nos dice Arturo nos lleva a otra ley, que esa sí ya está aprobada, que tiene que ver con la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Rodolfo. En un principio, cuando se aprobó la reforma constitucional, claro, que se publicó en febrero de este año, se pensaba que iba a ser un instituto autónomo, con carácter constitucional, el INE, así con una autonomía equivalente a la del Banco de México, a la del IFE, a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para evaluar a todo mundo con mucha capacidad técnica, solvencia moral. De hecho, tiene una junta de gobierno, el INE, con académicos muy reconocidos, con muchos años de vuelo en tareas pedagógicas, en fin. Y sin embargo, tenemos una ley que en efecto dice que el INE diseña, da lineamientos para la evaluación, pero que la aplican las autoridades locales. ¿Cómo complica? ¿O a dónde nos lleva? ¿Qué escenario? Sí, yo creo que una de las garantías que ofrecía la reforma, el discurso de reforma, por lo menos, era tener este instituto como tú lo has descrito. Yo creo que eso fue pieza fundamental del discurso y esto se ha trastocado. Prácticamente la evaluación de los profesores será realizada por las autoridades locales a través de evaluadores, estos sí seleccionados por autoridades locales, capacitados por autoridades locales, pero certificados por el Instituto Nacional de Evaluación, que adoptará entonces un papel normativo y supervisor. Ahí yo creo que hay un cambio, va a ser un experimento, pero me temo que debilita, hay el riesgo de que se pierda la calidad de la evaluación. Y esto es fuente de un problema fuerte, como bien ha señalado Arturo. Sobre todo porque se trata, y esto afortunadamente quedó ya en la legislación, de evaluar el desempeño y no solo aplicar pruebas de lápiz y papel, ¿no? Pero evaluar el desempeño es bastante más delicado, requiere personas que conozcan a fondo el proceso educativo, pero no solo eso, sino cómo observar y cómo interpretar lo que ocurre en el aula. Entonces, hay un problema de inicio, yo digo, se diluye un poco la fuerza de la reforma planteada originalmente. Y además hay analistas, Jorge Javier Romero, profesor de la UAM, Xochimilco, que señalan que sí se está abriendo una puerta a cierto negocio privatizador, que es que vengan agencias de evaluación privadas a certificarse y que acabe en manos de privados esta práctica. ¿Hay el riesgo? Bueno, yo confío en los lineamientos, en la fuerza del instituto todavía. Su fuerza normativa es importante.
puede certificar instituciones, sobre todo en educación media superior. No lo tengo muy presente ahorita a qué artículo se refiere, pero se entiende que certificará a asesores técnicos, pero esto estará definido en los lineamientos que emita el propio INE. Pienso que la Junta de Gobierno en ese sentido es una garantía, porque son los encargados de normar de cómo y a quiénes seleccionar. Ok, entonces estará en la Junta de Gobierno del INE el cerrar la puerta a que esto se vuelva un negocio. Definitivamente. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este análisis de las implicaciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que está a discusión en el Senado. Continúe con nosotros, ya regresamos.